Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos la historia de hoy. Emma y yo estuvimos casados 6 años. Nuestra vida parecía perfecta hasta que empezaron a aparecer grietas. Por primera vez noté que algo andaba mal y era algo pequeño. Siempre lo es, ¿verdad? Un detalle olvidado. El tono extraño en su voz. Hola, cariño, dijo Emma una noche poniéndose el abrigo sobre los hombros. Voy a conocer a Zoe. Una despedida de soltera. Levanté la vista del portátil. Zoe, desde cuando hablan a solas, dudó arreglándose el pelo. Está pasando por un momento difícil. Solo quiero estar ahí para ella. Sonaba bastante creíble, pero algo en la forma en que evitaba mi mirada me dejó un mal sabor de boca. Aún así no insistí. Quería creerle. Zoe era una vieja amiga de Emma de la universidad, alguien que había estado entrando y saliendo de su vida durante años. Zoe había pasado recientemente por un divorcio difícil, furiosa, ruidosa y llena de drama. Dependía de Emma para que la apoyara y a mí no me importaba. Ayudar a una amiga necesitada era lo correcto. La repentina aparición de Emma en la vida de Zoe parecía excesiva, casi una excusa para otra cosa. Durante los meses siguientes Emma parecía tener un sinfín de excusas: reuniones nocturnas, recados interminables, planes repentinos de fin de semana con amigos de los que nunca había oído hablar. Lo atribuía a que estaba ocupada. Dirigir su negocio de fotografía era un reto, pero la distancia entre nosotras crecía con cada ausencia inexplicable. Una noche decidí decirle lo que pensaba. Ama, dije mientras nos sentábamos a cenar. Últimamente has estado diferente. Retraída. ¿Qué pasa? Su tenedor se detuvo a medio camino de sus labios. La otra. ¿Qué quieres decir? Sigues desapareciendo. Prácticamente has dejado de hablarme, suspiró dejando el tenedor. Liam, estoy agobiado. El trabajo es una locura y Zoe, ya sabes cómo es. Nada de qué preocuparse. Quería creerle, necesitaba creerle, pero en el fondo sabía que mentía. Una sospecha persistente no desaparecía y decidí que no podía ignorarla más. 2 días después, cuando Emma dijo que ella. La seguí mientras me dirigía a ayudar a Zoe. Me mantuve lo suficientemente lejos de su coche para evitar que me vieran agarrando el volante con más fuerza con cada giro. Finalmente aparcó delante de un tranquilo café a las afueras del pueblo. Esperé con el corazón latiéndome con fuerza mientras salía y entraba. Pasaron unos instantes antes de que la viera. No con Zoe, sino con un hombre. Estaban sentados en un rincón. Bu se inclinó hacia mí hablándome en un susurro. En un momento ella extendió la mano para tocarle la suya y él sonrió de una forma que me dio vueltas la cabeza. Saqué mi móvil y les hice una foto juntos, capturando también la cara del hombre. Ya sentía el peso familiar de la duda. Si le preguntaba quién era ese hombre, sabía que nunca me diría la verdad. Mentiría. Inventaría alguna excusa, alguna razón que solo alimentaría mis dudas sin revelar nada real. Tenía que ser más listo. Al llegar a casa supe que necesitaba ayuda. A la mañana siguiente contraté a un investigador privado. El detective trabajó rápido y en una semana tenía un informe completo. El hombre era Ryan. El exnovio de Emma, con quien salía desde antes de nuestra boda, había regresado a la ciudad hacía unos meses y habían empezado a verse con regularidad. Al leer el informe, de repente me di cuenta de que sus encuentros no eran casuales, no eran solo conversaciones casuales, había algo más, algo que aún no entendía del todo. Sentí unas ganas incontenibles de hablar con ella y exigirle una explicación en ese mismo momento, pero me contuve sabiendo que esto era solo el principio. Necesitaba más pruebas para confirmar mis sospechas. No podía permitirme actuar hasta tenerlo todo resuelto. Esperé unos días obligándome a fingir que no pasaba nada. Emma seguía yendo y viniendo, inventando sus excusas de siempre, pero yo mantenía las distancias, observándola emocionalmente con más atención que nunca. El investigador privado que habían contratado seguía siguiéndolos, recopilando información.
Sus actualizaciones se hicieron más frecuentes. Más tarde esa semana me llamó. Tengo algo, dijo en voz baja como intentando ocultar su emoción. Volví a seguir a Emma y a Ryan. Estaban en el mismo café pero esta vez besaron a Liam. Tomé fotos y se me encogió el estómago. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Dónde están ahora? Se dirigen a Ryan. Tenía más fotos. Mi mente daba vueltas. Tenía la prueba que necesitaba. Sentí que se me quitaba un peso de encima pero enseguida lo sustituyó la ira. No podía hablar con ella hasta tener más información para poder revelarlo todo completa e inmediatamente. Más tarde esa noche no podía esperar más. Emma se fue a duchar y dejó el teléfono en la encimera de la cocina. Sabía que era mi oportunidad. Me temblaban las manos al coger el teléfono y desbloquearlo rezando para que no me pillaran. Al principio eran mensajes inocentes con sus amigas, algunos correos del trabajo, pero luego me encontré con algo que me dejó sin aliento. Era un mensaje de Ryan: ¿sigues segura de esto? Esto se está poniendo peligroso. Su respuesta me dio un escalofrío. No te preocupes, Liam está demasiado distraído para darse cuenta. Todo irá bien. Me temblaban las manos al revisar los mensajes. Había docenas de mensajes sobre sus planes, mensajes en clave sobre mudanzas y huidas. Estaban planeando quitármelo todo. Poco a poco dinero y bienes, incluso hablaron de vender mi coche para empezar de cero. Emma llevaba más tiempo del que imaginaba en este retorcido plan. Sentía que todo se había derrumbado bajo mis pies, mi mundo, mi matrimonio, todo lo que creía seguro se había revelado como una mentira. Tenía que mantener la calma, no podía dejar que supiera que lo había descubierto. Todavía no. Mientras leía uno de los mensajes, de repente oí el crujido de la puerta del baño al abrirse. El corazón me latía con fuerza. Cerré rápidamente la app de mensajes y volví a dejar su teléfono en la encimera, intentando actuar con naturalidad como si nada hubiera pasado. Me miró brevemente pero no dijo nada, como si todo fuera normal, pero yo sabía que no. Se me encogió el pecho al darme cuenta de la traición de Emma. No podía quitarme la sensación de que había más por descubrir, más daño que ya había causado. Para alimentar mis sospechas decidí revisar nuestra cuenta bancaria conjunta. Se me encogió el corazón en cuanto entré. Habían desaparecido $50,000 transferidos a una cuenta privada desconocida. Observé los detalles de la transacción con la mente acelerada. Esto se había hecho días antes, meticulosamente planeado, probablemente cuando ella pensó que no me daría cuenta. No podía creer lo que veía. Pasé el resto de la noche planeando mi siguiente movimiento. Ya no era solo una infidelidad, era el deseo de recuperar el control, de proteger todo lo que había conseguido. No podía dejar que se salieran con la suya. Tenía que desenmascararlos, pero también tenía que ser estratégico. Si hablaba con Emma ahora, empezaría a mentir y a intentar negarlo todo. Pero si esperaba, reunía más pruebas y le demostraba quién era realmente, estaría listo. Y cuando llegara el momento no me contendría. A la mañana siguiente Emma salió a correr. Volvió a dejar el móvil en la mesa de la cocina. Lo cogí rápidamente y me reenvié todos los mensajes que habían intercambiado, todo sobre sus planes, su lenguaje en clave, su futuro. Lo guardé todo. Se creían listos, pero yo era más listo. Cuando terminé borré nuestro historial de conversaciones, asegurándome de que no quedara rastro de lo que había hecho. No quería dejarle ninguna pista. Dejé su móvil exactamente donde estaba para que pareciera que nada había cambiado. Exhalé intentando calmarme. Sabía que no podía enfrentarme a ella todavía. Mentiría, tejería una red de excusas sobre sus ex y volvería al punto de partida. Pero con esta evidencia tenía algo sólido, algo irrefutable. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Pasé el resto del día planeando cuidadosamente mis próximos pasos. Primero contacté a mi abogado. Sabía que tenía que protegerme a mí mismo y a mis bienes antes de que Emma y Ryan pudieran poner sus manos en algo.
Llevábamos 6 años casados y yo había construido una carrera exitosa incluso antes de conocernos. Ella siempre me había apoyado, pero ahora lo veía como lo que realmente era, una sociedad construida sobre el engaño. El abogado me aconsejó que lo documentara todo, dividiera los bienes cuando fuera posible y me preparara para el inevitable divorcio. Lo escribí todo cuidadosamente para que no me pillara desprevenido cuando llegara el momento. Cada centavo importaba y no iba a dejar que Emma se lo llevara todo. Esa noche me senté a la mesa de la cocina mirando las fotos y los mensajes guardados. El peso de todo era insoportable, pero no podía dejar que me destrozara. No iba a ser un tonto nunca más. Sabía que tenía que confrontarla. Estaba siendo cuidadoso, así que hice mi parte fingiendo que todo estaba bien, preparando la cena, ayudando con la ropa y siguiendo adelante como si nada hubiera cambiado. Pero ya estaba harto de mentiras, de traición. No iba a dejar que Emma y Ryan se salieran con la suya, así que reuní todas las pruebas. Fotos, mensajes, grabaciones, incluso la prueba de los $50,000 que faltaban en nuestra cuenta bancaria conjunta. Contacté de inmediato con la policía asegurándome de que comprendieran la gravedad de la situación y les di todo lo que tenía. Me aseguraron que investigarían, pero no iba a dejar nada al azar. No se trataba solo de exponerlos, sino de asegurarme de que rindieran cuentas por todo lo que habían hecho. Al día siguiente Emma volvió a correr y se olvidó el teléfono. No pude resistirme a revisar sus mensajes y encontré uno nuevo de Ryan: esta noche a las 8 en mi casa. Me hirvió la sangre al leerlo. Llamé inmediatamente a la policía y les conté su plan. Acordaron que era la oportunidad perfecta para atraparlos con las manos en la masa y organizaron una redada. Esa noche esperé en mi coche cerca. Mi corazón. Vi las luces parpadear en la casa de Ryan y supe que Emma llegaría pronto. Cuando llegó sentí una oleada de adrenalina. Era el momento que había estado esperando. Cuando llegó la policía lo seguí manteniéndome unos pasos atrás. No sabía qué esperar, pero lo que vi por la ventana me impactó. Emma y Ryan estaban sentados en el sofá riendo como si les diera igual, completamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. Entonces la puerta se abrió de golpe y la policía irrumpió con las armas en la mano. Liam, la voz de Emma tembló al girarse hacia mí. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendida entrando en la habitación. Apreté los puños. Pensé que eras más listo, pero siempre has sido un buen mentiroso. Ryan se puso de pie de un salto intentando mantener la calma, pero vi el miedo en sus ojos. La policía lo tenía acorralado. No tuvieron que decir ni una palabra, dijo uno de los agentes. Emma, estás arrestada por conspiración para cometer fraude y robo. Tienes derecho. Permanecí en silencio, incapaz de contener la ira que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Estalló. ¿Crees que puedes arrebatármelo todo y largarte? ¿Solo unos años de reuniones secretas? Eres patético. Emma me miró con ojos fríos y amargos, con la voz cargada de desprecio. Te odio, espetó, sus palabras afiladas como puñales. Nunca te amé, solo me casé contigo por tu dinero, solo eras un medio para un fin. Me quedé paralizado, pero ella no había terminado. Nunca me satisficiste, Jack continuó subiendo la voz. En la cama, en la vida, en todo. Estaba satisfecha contigo porque era seguro y tú nunca lo viste. Siempre fuiste demasiado ciego para ver lo poco que me importabas. Cada palabra que decía era como un puñetazo en el estómago, pero no podía dejar que viera cuánto me dolía. Cometiste un gran error, Emma, dije con voz serena, pero la amargura aún se asomaba. Pensaste que podrías arrebatármelo todo, pero te equivocaste, sonrió con sorna todavía desafiante. Como sea, Jack, nunca me mereciste, Ryan, y estoy mejor sin ti. La policía dio un paso al frente. Estaba a punto de esposarla, pero no podía apartar la vista de la mujer que creía conocer. Ella comprendió que esto no era solo traición, sino puro desprecio. Entonces esposaron a Ryan, el hombre que junto con ella había planeado mi destrucción. Una extraña sensación de satisfacción me invadió. Vi cómo los sacaban de la casa esposados.
Sus rostros estaban pálidos, sus vidas se desmoronaban ante sus ojos. No se lo esperaban, no se imaginaban que yo iría un paso por delante. Cuando la policía se fue me quedé en el jardín de Ryan mirando el lugar donde mi vida se había derrumbado. Emma no era quien yo creía y Ryan era un lobo con piel de oveja desde el principio. La verdad había salido a la luz, los atraparon con las manos en la masa, pero algo aún me carcomía. El daño ya estaba hecho y aunque había expuesto su traición no podía escapar del dolor de saber que la mujer que amaba estaba tan dispuesta a destruirlo todo por avaricia. En los días siguientes, mientras se desarrollaba el juicio, vi a Emma y Ryan luchar por salir de la situación. Pero no importaba, tenía todas las pruebas que los enviarían a ambos a prisión por sus crímenes. La policía había tomado cartas en el asunto y pronto Emma sufriría las consecuencias de sus actos y yo estaría reconstruyendo mi vida. No estaba seguro de que me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Tenía el control. Había luchado por todo lo que tenía y al final había ganado. Gracias por ver.